Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar de epidemiología de las enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles se le considera que es una enfermedad causada por un agente específico o por sus productos tóxicos, ya que se produce por una transmisión desde una fuente o un reservorio hacia un huésped susceptible, es decir, hacia ya sea una persona o un animalito, que tenga factores de riesgo para que pueda tener esta enfermedad. ¿Ya? Vamos a tener conceptos previos como enfermedades infecciosas e infestaciones. ¿Ya? Las enfermedades infecciosas se le considera un conjunto de manifestaciones clínicas. ¿Y a qué me refiero con eso? A que hay un conjunto de síntomas producidas por una infección, y que esa infección es la invasión o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. Ya puede ser rubiola, sarampión. Vamos a tener la enfermedad infectocontagiosa, que es aquella infección que se transmite por contacto directo de persona a persona, deja fuera otras vías de transmisión. Por ejemplo, el tétanos no es contagiosa, pero sí te transmite de vía indirecta, por ejemplo, a través de clavos, ¿ya? O de fierro oxidado. Vamos a tener también lo que es una infección, que es la invasión o multiplicación de un agente en un huésped, la colonización, que es la presencia de un agente en una superficie del huésped, pero que no produce respuesta tisular o inmunitaria, es decir, que no causa algún daño, más solo se coloniza, se podría decir, o vive en esa zona. Ya, por ejemplo, la flora normal que nosotros tenemos, ya sea en el estómago, en el intestino, nos hace bien porque actúa a nuestro favor. Ya, vamos a tener lo que es la infestación, que son enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo humano, sino que permanece en su superficie, que pueden transmitirse a otro huésped, por ejemplo, como la escabiosis y pediculosis. Ya también vamos a tener la contaminación, que es presencia de agentes vivos, ya sean prendas de vestir, artículo, utensilio, mesadas, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, ya, agua, leche, alimentos, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la cadena epidemiológica. Cuando yo hablo de cadena epidemiológica, quiero decir que es una secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? Que si se identifica estos eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir esta cadena de transmisión y así prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades. ¿Y cuáles son los componentes de este eslabón? Es el agente, una fuente de infección, una puerta de salida, el mecanismo de transmisión, ya, una puerta de entrada, el huésped. Ahora, ¿qué es un agente? El agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad. ¿Ya? Entre ellos podemos tener a la bacteria, al hongo, al protozoario, al virus, etc. Este agente tiene ciertas características intrínsecas, por ejemplo, el tamaño, la forma, la composición química, ¿ya? El comportamiento en el huésped, es decir, la contagiosidad, cómo contagia cómo es su manera de aparecer, su sintomatología, su patogenicidad, la virulencia que tenga, el poder invasor y si es que tiene antigenicidad, es decir, un sistema inmune, si es que puede crear, cómo es su comportamiento, es resistente, cómo es que se vehiculiza, cómo es que se mueve, se podría decir. La fuente de infección, es cualquier persona o animal o sustancia o objeto donde se halle el agente, desde donde pueda potencialmente pasar al huésped. Como pueden ver ahí en el ejemplo, primero vemos que roedores, ¿verdad? Estos roedores, ¿por quién son atrapados? Por el gato. Este gato tiende a lamerse todo el cuerpo y es ahí donde comienza a llevar lo que es toxoplasmosis entre su cuerpo e incluso su boca y lo elimina a través de las heces. Lo mismo pasa con otros animalitos. ¿Ya? Una vez que se encuentran las heces, ¿qué pasa? El gato se defeca en cualquier lugar, ¿verdad? En el pasto, supongamos,
Y estos animalitos, como pueden ver ahí, el toro, la vaca, el chanchito, se alimentan de este pasto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no cocinamos bien a esa carne, nos podemos infectar, incluso manipulando esa tierra contaminada, si es que no lavamos estos alimentos, ya los utensilios. ¿Qué pasa entonces con esta persona? Se puede infectar e incluso puede haber transmisión materno-fetal. Toxoplasmosis generalmente siempre tiende a atacar a las gestantes y causar malformaciones en los niños. ¿Ya? Ahora vamos a tener una fuente de infección y esa puede ser reservorio, donde la gente vive y se reproduce y del cual va a depender para su supervivencia, ya sea hombres o animales. Vamos a tener también un ambiente que va a constituir una fuente, pero no un reservorio porque en él no va a poder multiplicarse. Ya vamos a tener reservorio humano, que podemos ser un hombre enfermo que ya tenga síntomas, un portador que esté infectado pero que no tenga síntomas, el famoso asintomático, que esté en periodo de incubación, digamos, el agente, ¿ya? O que esté convaleciente, es decir, que ya esté curándose. Esto va a influir mucho en la duración, si va a ser temporal o crónico, y el reservorio también puede ser animal, y pueden haber animales enfermos y portadores, ¿ya? Va a haber una puerta de salida. En la puerta de salida es el camino que tome la gente para salir de la fuente, ya sea puede ser el aparato digestivo, el aparato respiratorio, la piel, la placenta, el tracto genitourinario. En los mecanismos de transmisión va a ser por cuál el agente se transmite desde la puerta de salida del reservorio fuente hasta la puerta de entrada del huésped. Vamos a tener principales mecanismos: directa, y es decir, que puede ser de la fuente al huésped, y una indirecta, que se necesita el fuente, aparte se necesita otra cosa, y luego el huésped. Por ejemplo, la fuente, que sea una persona infectada, toca un objeto y este objeto vuelve tocado por el huésped, ¿ya? Y entonces necesita un eslabón intermediario, se podría decir la transmisión indirecta, tales como vehículos, vectores o incluso el aire, ¿ya? Vamos a tener también en la transmisión directa, por contacto directo, a través del tacto, besos, relaciones sexuales, etc. Rociado de gotita de flush, que es en conjuntivas o en mucosa bucal o nasal. La exposición directa de tejidos susceptibles, agentes que viven en el suelo, micosis, mordeduras también. ¿Ya? Vamos a tener modo de transmisión indirecta. Esto se puede dar mediante vehículos inanimados, como objetos, material o superficies contaminados, puede ser vectores, mecánico, biológico, a través de los alimentos, el aire. En puerta de entrada vamos a ver que es la vía de acceso del huésped. Entonces pueden ser conjuntivas, aparato respiratorio, aparato digestivo, genitourinario, heridas, mordeduras. Vamos a tener, lo que es al huésped, que puede ser un individuo blanco, es decir, al que tiene la mira el agente, ya para que se pueda desarrollar la enfermedad y pueda ser transmisible, es decir, lo transmita. Y para eso, pues este huésped va a tener ciertas características, su edad, ¿ya? Muchas veces puede ser un niño, un adulto mayor, el estado nutricional, cómo es que se encuentra, ya si es que está en grado de obesidad o en desnutrición, la condición de vida que lleva esta persona, cómo es su rutina de trabajo, qué tan susceptible es, la resistencia que haga, qué tipo de inmunidad tiene esa persona, ya si es que tuvo activa natural, artificial, pasiva, ya si es que tuvo lactancia o no, va a influir mucho en que sea un huésped. Y pues ahí pueden ver una cadena epidemiológica. Ya en este caso la cadena epidemiológica es de la hepatitis B. Causado, pues, el virus de la hepatitis B, tiene un género que es ortohepatnavirus y su familia que es Hepatnaviridae. Ya el reservorio va a ser el hombre. Y pues para que salga de este reservorio necesita una puerta de salida, entonces va a ser a través de la sangre, a través del semen, a través de líquidos corporales infectados. ¿Cómo lo va a transmitir o el modo de transmisión? Va a ser por contacto sexual, transfusiones sanguíneas. Puede ser también transmisión perinatal, ¿ya? Es en el caso de las gestantes, a través de drogas, inyectables, tatuajes, perforaciones. ¿Cuál va a ser la puerta de entrada a un huésped nuevo? La piel, también las mucosas, la vía sanguínea. Y la susceptibilidad pues va a ser alta.
En el caso de la tuberculosis también, el agente es Mycobacterium tuberculosis. El reservorio pueden ser los humanos o los animales, su puerta de salida es vía respiratoria. El modo de transmisión puede ser vía aérea, puede ser vía urogenital, ¿ya? Puede también romper la barrera transplacentaria y causar también la transmisión por ese lado. La puerta de entrada va a ser vía respiratoria y el huésped pues va a ser un ser humano. Si bien es cierto, ya hemos hablado un poco de la vigilancia epidemiológica, entonces vamos a rescatar un poquito más. ¿Ya? Vamos a ver que Martínez, en el año del 2004, él menciona que la vigilancia epidemiológica es una recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud, las cuales van a ser procesadas y analizadas y pues su oportuna utilización hará que tomen decisiones e intervengan para la prevención y control de riesgos de daños correspondientes. Y Alexander Langmuir nos dice que la observación activa y permanente de la distribución y tendencias de la incidencia mediante recolección sistemática, consolidación y la evaluación de informes tanto de personas enfermas como muertas, en este caso morbilidad y mortalidad, así como de otros datos relevantes que se necesitan conocer. La vigilancia epidemiológica tiene objetivos. El primero es detectar casos y brotes, ya de forma oportuna. Conocer la magnitud del problema, qué tanto es la incidencia, la severidad, qué tanto es el daño que puede causar, tanto grave o muertes, ¿no? Además, cómo se comporta el tiempo y en qué lugar, a qué tipo de población afecta más. Para identificar si aparecen más formas graves o se incrementan las muertes. Para evaluar si las actividades de prevención y control que realizan las regiones han tenido un impacto en la reducción del número de enfermos. Ya, entonces la vigilancia epidemiológica va a tener una entrada, un proceso y un producto. En la entrada son todos los estudios que haga, los reglamentos que siga, los marcos legales, las directivas del Ministerio de Salud, los eventos sujetos a vigilancia, las definiciones del caso. En el proceso van a ingresar la información, van a analizarla, ¿ya? Van a hacer control de calidad o van a corregir estimaciones, proyecciones. Y en el producto pues van a salir informes ejecutivos, informes técnicos, alertas epidemiológicas, el boletín epidemiológico, la sala de situación, ¿no? Las revistas. Y pues va a haber medidas de prevención y control. Entre medidas de control aquellas que se van a aplicar durante el curso de la enfermedad y las de prevención que se implican al inicio o muy al comienzo de la evolución de la enfermedad. Ya vamos a tener dos tipos de medidas, estrategia individual cuando se aplica a un individuo y estrategia poblacional o de salud pública cuando ya se trabaja con una población. En la estrategia individual vamos a ver las medidas frente a la fuente de infección o reservorio, es decir, la eliminación del reservorio de la fuente, ya sea humano, animal, telúrico, el aislamiento acá va a ser importantísimo. Ya entra a tallar también las medidas sobre el mecanismo de transmisión. Debe identificarse la vía de transmisión, es decir, si es que se da por contacto directo, el lavado de manos, el contacto indirecto, básicamente medidas de saneamiento, ya los vectores, la desinsectación, desparasitación, control de residuos. Vamos a tener también medidas sobre población susceptible, ya medidas destinadas a incrementar la resistencia del huésped, correcta alimentación, sus hábitos saludables, sus medidas destinadas a disminuir esta susceptibilidad. Tal vez se le puede dar quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis es brindarle tal vez un medicamento a esta persona como preventorio, ¿ya? Inmunizaciones, tal vez si es que existe vacuna para la enfermedad. Y en el caso pues de la población o la estrategia poblacional, hay tres objetivos: el control, la eliminación y la erradicación. El control es la adopción de medidas sanitarias para lograr disminución de incidencia. La eliminación es la desaparición de transmisión en un área geográfica, país o continente recientemente libre de infección, y la erradicación es la desaparición de la enfermedad en el mundo, ¿ya? Eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Las disculpas del caso, tal vez por lo que no voy a poder estar con ustedes en esta clase, se me ha salido un imprevisto, pero por eso la he preparado.
Cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar.